especialista ginecólogo obstetra y especialista en medicina materno-fetal. Es fellow en terapia y cirugía fetal y es director de la especialización en medicina materno-fetal del Hospital San José de Bogotá. Miembro activo de la Academia Latinoamericana de Ultrasonido. El tema que el doctor Saulo nos va a disertar hoy es nuevas actualizaciones y aspectos relevantes frente a la amenaza del parto pretérmino. Con ustedes, el doctor Saulo Molina. Muchas gracias. Muy buenas noches a todos, muchas gracias por su presencia y muchas gracias por la invitación. Vamos entonces durante los siguientes 30-35 minutos a disertar algunos tópicos interesantes acerca de lo que es el parto pretérmino y qué nuevas tendencias tenemos en las posibilidades terapéuticas. Estas son las instituciones donde yo trabajo, sin las cuales no podría yo estar acá. ¿Qué pretendo yo que ustedes sepan o transmitirles después de esta comunicación? Primero, que conozcamos la utilidad de la tosivana a la luz de la evidencia, que entendamos las bases del papel del antagonista de la oxitocina en el trabajo de parto pretérmino, sus bases fisiológicas, que conozcamos las indicaciones, contraindicaciones y cómo enfrentar esta situación, conocer el uso de la tosivana en situaciones especiales y adquirir algunas herramientas para la toma de decisiones oportunas. En general, esta exposición, esta charla se fundamenta en un consenso nacional de expertos que hicimos el año pasado y que publicamos este año, a principios del 2019, en esa página web que ustedes ven en la parte de abajo, que es la página web de la Federación Colombiana de Perinatología y Medicina Materno-Fetal, de la cual soy más presidente y actualmente miembro del comité académico, presidente del comité académico. Y lo que hicimos fue una reunión de expertos, ya les voy a contar más o menos cómo fue la metodología, en la cual, mediante un tipo de panel Delphi modificado, utilizamos un objetivo claro de unas preguntas que se realizaron a todos los especialistas, a los especialistas de diferentes áreas, en las cuales se discernió acerca de varios tópicos que tuvieran que ver con el parto pretérmino y su tratamiento a la luz de la evidencia. Para esa reunión, entonces, la Federación Colombiana convocó unos expertos, que ustedes pueden ver ahí. Fueron 2 epidemiólogos, uno con maestría en investigación, 2 con doctorado, uno en ginecobstetricia y uno en medicina materno-fetal, y un candidato a doctor en ciencias de la salud. Básicamente lo que buscamos es un representante de cada parte del país. Se elaboró un cuestionario por parte de los facilitadores del panel. Ese cuestionario contó de 27 preguntas y luego se discutió acerca de las 27 respuestas que diera cada uno de los panelistas. Se definió el consenso y la discusión que hubiese sobre el mismo y más del 70% del acuerdo sobre el mismo se consideró consenso y se publican entonces sus conclusiones. Como ustedes ven, entonces fueron 9 especialistas en total, 3 facilitadores y 9 participantes que fueran cubiertos más o menos por todas las regiones, que fueran líderes de opinión de su departamento, de su estado, y posteriormente los 3 facilitadores hicieron la tabulación de las respuestas con el fin de ver el consenso que hubiese acerca de las preguntas. No vamos a hablar de las 27 preguntas, por supuesto, sería absolutamente antiacadémico, antipedagógico. Vamos a hablar de lo más relevante para llegar a ciertas conclusiones a las cuales probablemente ustedes me pueden ayudar. Eso que ven ahí es la portada del trabajo, lo van a ver entonces publicado en la dirección web que les dije y próximamente ya va a aparecer publicado en la revista colombiana de obstetricia y ginecología. La primera pregunta que uno se hace cuando habla uno de la terapéutica del parto pretérmino es saber si es importante el problema y si esto es una situación de salud pública. Entonces fíjense que si nosotros miramos la casuística mundial, Europa específicamente, Francia, es una tasa muy baja del parto pretérmino, estamos hablando del 5 a 7%, que muy probablemente sea lo ideal cuando hablamos de un país desarrollado. Pero comparemos en contraste, por ejemplo, con India, 54%, nos vamos un poquito a Bangladesh, tenemos casi el 60% de tasa de parto pretérmino, África subsahariana 31%. O sea, acá tenemos los dos contrastes. Y a eso le sumamos la gran población que tiene India, no solamente en porcentaje es altísimo el valor del parto pretérmino, sino también en términos de números absolutos. ¿Qué pasa en América? Mire, por ejemplo, Brasil, 8-9%. Ya sabemos que Brasil y México están a un paso del primer mundo, tiene ciertas condiciones, por supuesto, que no cumplen, pero 8 a 9% no está nada mal, porque en general en el mundo tenemos más o menos 15 millones de bebés prematuros con todas las consecuencias que vamos a ver un poco más adelante. Estados Unidos, miren, son los líderes mundiales en temas de prevención del parto pretérmino, de investigación. Probablemente Roberto Romero en Detroit, en el Whitsley Human Hospital, que es la rama de perinatología del Instituto Nacional de Salud, haya invertido en los últimos años la mayor cantidad de millones de dólares para tratar de buscar la causa y no la hemos encontrado.
Por lo tanto, si nosotros no conocemos la causa de este síndrome, pues no vamos a encontrar muy probablemente un tratamiento adecuado. Vamos a conocer las moléculas, ya sabemos qué puede producirse, cómo es la fisiopatología, sabemos que la infección, las alteraciones uterinas pueden producir el parto pretérmino, pero no hemos encontrado el verdadero desencadenante. ¿Mi país cómo está? Mi país, fíjense que bajamos la tasa al 11.4% en los últimos 10 años, llegamos a tener el 17%, que no es para estar orgullosos, mucho mejor que lo que vimos en las otras cifras. Panamá, según las cifras del año 2016, que fue las últimas que encontré, está en el 9.5-10%, que son muy buenas. Ahora, ¿cuál es el problema de mi país? Mi país, supongo que al igual que acá, tiene áreas muy contrastadas en los departamentos. Tenemos departamentos muy ricos económicamente y laboralmente, como por ejemplo Bogotá, que es la capital, 9 millones de habitantes, y probablemente ahí tengamos esa tasa de 10-11%. Pero en el mismo Bogotá vamos a tener zonas muy heterogéneas, vamos a tener zonas un poco más desfavorecidas donde la tasa, probablemente en el sur de la ciudad, que son las áreas más marginales, probablemente estén en el 20-21%, y muy seguramente en entidades del norte, que es el área, digamos, con más prudencia económica, vamos a tener unas cifras muy similares a las que estamos mostrando acá. En promedio daría eso, como ya les digo, pero definitivamente sigue siendo un problema de salud pública. Cifras absolutas, miren lo que estábamos diciendo. India, 361.600 partos pretérmino por año, frente a Bangladesh, 26.100. Son unas cifras altísimas. Nosotros, afortunadamente, a pesar de ser países en vía de desarrollo, no alcanzamos esas cifras tan altas. Todo depende, por supuesto, del número per cápita de habitantes que tengamos, pero sin embargo son cifras alarmantes que nos hacen llamar la atención. ¿De qué se mueren estos bebés o por qué es importante? Fíjense que esta, que es la gráfica clásica de Mercer, publicada hace más de 10 años, nos está mostrando cómo una simpleza de aguantar la edad gestacional nos debe mejorar la sobrevida. Y a medida que aumento la sobrevida, pues voy disminuyendo la mortalidad y voy disminuyendo la morbilidad. Por lo tanto, fíjense que esa curva de sobrevida, mortalidad, se me está cruzando más o menos en las 24 o 25 semanas. Esto es válido para los Estados Unidos, donde, como les digo, los recursos, no solamente para el manejo del feto prematuro, sino también para el manejo, por supuesto, del parto pretérmino, son muy amplios. Seguramente en Colombia hay algunas clínicas de tercer nivel donde podamos tener fetos, los cuales sacamos adelante con unos 600 gramos, que estaríamos alrededor, si no tienen restricción de crecimiento intrauterino, alrededor de las 25-26 semanas, pero en general hablaríamos de un promedio de 28 semanas y todavía no tendríamos un resultado perinatal completo. Es decir, en nuestros países, entre más logremos esperar, mucho mejor va a ser el resultado. Y creo que, a pesar de que aguantemos 32-34 semanas, todavía vamos a tener unos problemas importantes de esta situación. Si a eso le sumamos la tasa de embarazo gemelar, que cada vez está más en aumento, ha aumentado más o menos el 37% en los últimos 15 años en el mundo. Si a eso le sumamos el embarazo gemelar, tendríamos un aumento del OR de 6 a 7 veces más de parto pretérmino. Es decir, cuando se evalúa la mortalidad neonatal gemelar, más del 50% se atribuye a la prematurez. A eso tenemos que añadir la prematurez del gemelo por decisión obstétrica, o sea, por decisión del obstetra. Recuerde que muchas veces los obstetras finalizamos los embarazos gemelares un poco antes por el miedo a la muerte intrauterina, por el miedo a la complicación, por las complicaciones maternas. Pero esto claramente ya está determinado en la literatura mundial, en donde vemos que debemos esperar no más que podamos. Si nosotros tenemos un embarazo gemelar bicorial biamniótico, muy probablemente tenemos que llevarlo a término lo más cercano a 38-39 semanas si no hay complicaciones. Si nosotros tenemos un monocorial biamniótico, 37 semanas debe ser nuestra meta. En cambio, si nosotros tenemos un monocorial monoamniótico, tenemos que llevar ese embarazo a 32 semanas y desembarazarlo después de eso. Entonces, las cifras están muy claras. ¿De qué se enferman o de qué se mueren estos bebés? Lo que estamos viendo ahí. Enfermedad de membrana hialina, se mueren infectados, se mueren adicionalmente de enterocolitis necrotizante por hipoxia, por supuesto, y de hemorragia intraventricular. Nuevamente, fíjense en la gráfica, hacia las 26 semanas, que llaman las mamás 7 mesino, es el que va a tener este tipo de complicaciones importantes. Es decir, en esta edad gestacional es cuando más vulnerables son los fetos a la hipoxia y, por supuesto, cuando más secuelas a largo plazo van a tener. ¿Qué tipo de secuelas a largo plazo? Acá tenemos un ejemplo, la retinopatía por prematurez. Claramente, aunque existe tratamiento láser para figurar esos vasos anormales en la retina hipóxica de los fetos o de los recién nacidos prematuros, definitivamente la ceguera es un problema importante. La sordera neurosensorial y cualquier alteración neurológica de adaptabilidad que presenten estos niños en su primera infancia.
La otra causa es la enfermedad pulmonar crónica, específicamente la displasia broncopulmonar. Nuevamente fíjense que está mucho más alta en los niños que están entre la 26 y la 28 semana. Pero fíjense cómo después de la 26 semana en los niños en Norteamérica comienza a disminuir dramáticamente esa tasa de complicaciones. Tanto así que hacia la 32-38 semanas ellos tienen tasas de este tipo de complicaciones cercanas a cero. Si nosotros miramos nuestras cifras latinoamericanas, nosotros incluso en semana 37 tenemos cifras equiparables a semana 34 en un país industrializado. Eso es muy importante porque quiere decir que nuestra decisión obstétrica se toma con una edad gestacional diferente. Esta es una página de la Sociedad de Medicina Materno-Fetal Americana que yo uso con frecuencia, en donde simplemente nosotros, agregando la edad gestacional, como vemos ahí, que somos 26 semanas el ejemplo, me va a dar los riesgos específicos porcentuales para hemorragia intraventricular de la 2 hacia adelante y las otras complicaciones perinatales que habíamos comentado. Esto es fundamental porque cuando nosotros hablamos de prematurez, parto pretérmino o cualquier patología de alto riesgo que nosotros estemos tratando de intervenir, debemos contarle a los padres cuál es la verdadera expectativa que ellos tienen cuando tenemos esa decisión obstétrica. La decisión obstétrica que nosotros tomamos tiene unas consecuencias muy claras que vemos ahí. Fíjense que acá en las 24 semanas tenemos casi el 95% de tasa de síndrome de membrana hialina, esto en cifras americanas. Probablemente en nuestro medio este bebé va a estar muerto. ¿De acuerdo? Fíjense que ellos prácticamente la sepsis no la consideran, es un feto que está completamente protegido. La tasa de sepsis neonatal en nuestro medio está a esta edad gestacional superior al 20%. Fíjense que nos vamos a las 36.9 semanas, es decir, un feto que está prematuro tardío y está cercano al pretérmino temprano. Fíjense que ellos tienen 0% de enterocolitis necrotizante, 0 de hemorragia 3 o 4 y 0 de sepsis, con solamente un 3.7% de tasa de enfermedad membrana. Nosotros estamos lejísimos de esa cifra. Nosotros sacamos fetos de 36 semanas, tenemos una madre en unas condiciones nutricionales diferentes, unas características de hipoxia diferentes y con insuficiencias placenitarias que nos dan unos resultados precisamente diferentes. Otro ejemplo de eso es esta página que es del Instituto Nacional de Salud, donde nos está mostrando resultados específicos en fetos prematuros, pero ya no solamente tiene en cuenta la edad gestacional, sino que también toma en cuenta el peso estimado fetal en la ecografía, si es un niño o una niña y si recibió corticoides. Adicionalmente, tiene en cuenta lo que veíamos al principio, de si era un embarazo doble o es un embarazo simple. Fíjense acá en el ejemplo, pusimos un feto bajo de 23 semanas con restricción, 459 gramos, una niña de un embarazo único y con corticoides antenatales. Fíjense las cifras tan dramáticas. Sobrevida del 23%, sobrevida sin trastorno neurológico profundo 15%, sobrevida sin trastorno profundo moderado, o severo 9%, 77% mortalidad. ¿Ok? O sea que en Norteamérica incluso estos fetos anecdóticos que nos muestran algunos artículos o salen en las noticias todos los días en nuestro medio son una tasa altísima de complicaciones y de mortalidad, 77%. Luego la situación es muy simple, si yo quiero disminuir todas esas características anómalas y esa morbimortalidad que estoy viendo en esos pacientes, debo disminuir la tasa de parto pretérmino. Si yo quiero evitar la morbimortalidad por prematurez, debo tener los fetos más adentro y debo evaluar en mi balanza qué es lo más importante. Pero este es el problema, no tengo cómo prevenir el parto pretérmino y no tengo una manera efectiva de disminuir esas tasas de morbimortalidad que estaban. En términos generales, para el embarazo único, este parto pretérmino se definiría, vamos a ver ahorita cuál fue la discusión que se presentó en el margen del consenso, como cualquier embarazo antes de las 34 semanas, pero ya sabemos que es un poco más extenso. Pero en ese 1.8% de pacientes que están antes de las 34 semanas, hubo un tercio de ellos que nosotros decidimos. Fue preeclámptica severa, hizo un síndrome de Geld, tuvo una coriognitis. No había manera de mantener el embarazo en esa paciente. Frente a dos tercios, el otro 66% de pacientes que no le encontramos la causa específica o que estuvo dentro del 30% de idiopáticas, el 30% de infecciones, malformaciones uterinas o la insuficiencia cervical, también llamada incompetencia. Lo más importante cuando analizamos el parto pretérmino en una paciente es el antecedente de parto pretérmino. La señora que le cuenta a uno que entre semana 16 y 36.9 en el embarazo anterior tuvo una pérdida temprana. Esta paciente, solamente con esa pregunta nosotros podemos realizar una intervención adecuada, que podría ser, por ejemplo, la progesterona natural micronizada intravaginal en una dosis de 200 miligramos, que se ha demostrado que en esta paciente puede prevenir hasta que le hagamos el tamizaje en semana 18 o 23. El otro grupo de pacientes son las pacientes que no tienen antecedentes, son nulipas y me va a dar el 85%.
O sea que fíjense que de ese 100% total solo podría prevenir el 15%, me quedan 85% a los cuales me voy a enfrentar durante mi práctica obstétrica. Por lo tanto, ese 85% debería tamizarlos, no solamente contra el parto pretérmino, sino contra la posible causa del mismo, insuficiencia placentaria, infección intrauterina, coronavirus, etc. En ese orden de ideas debo buscar factores de predicción. Estos factores de predicción los busco en la paciente asintomática, ya lo vimos, factor 1 más importante, antecedente de parto pretérmino, 2, embarazo gemelar o un cervix corto en semana 18 a 24. Es decir, tengo que tamizar la paciente, ya vamos a ver cuál es la herramienta para eso. Y en las pacientes sintomáticas, pues hacemos cervicometría para paciente con síntomas, ya no es tamizaje, ya es una prueba diagnóstica, y buscamos el pool vaginal, no sé si acá tengan disponible la fibronectina fetal, pero juntos podría tener un valor predictivo interesante. Este estudio PREDICT, muy conocido por todos ustedes, simplemente para mostrar algunos factores de riesgo que me van a alterar el resultado de la paciente con parto pretérmino. Solamente para que nos concentremos acá. Pérdida o antecedentes de la semana 16 a 23, OR de 5. Pérdida entre la 24 y la 27, OR de 6. Parto entre la 28 y la 33, 4.8. Y parto entre la 34 y 36, 2.9. Si ustedes se fijan, el factor más importante que encontraron acá, aparte de los factores de hipoxia en general, es el antecedente de parto pretérmino entre semana 16 y 36.9. Una simple pregunta ya clasifica a nuestra paciente en alto riesgo y nos puede llamar la atención para poder encontrarlo. El otro grupo, 85%, tenemos que ir a buscar el cervix corto en el tamizaje y lo más probable, en términos estadísticos, es que tenga una infección de vías urinarias. Luego, entonces, la primera conclusión que tendríamos de esta primera parte de la charla es que es un problema de salud pública que tiene unas consecuencias en prematurez que son verdaderamente importantes, con unas secuelas a largo plazo que también son relevantes y que fundamentalmente tiene una frecuencia entre 5 y 18% globalmente. Ya vemos que nos estamos enfrentando a 15 millones de niños prematuros. Y estas son todas las complicaciones que podría tener este caso. En Colombia, nuevamente, secuelas a largo plazo, las más frecuentes respiratorias, parálisis cerebral y la discapacidad de desarrollo psicomotor, a pesar de que los esfuerzos del Ministerio de Salud han hecho que la tasa la tengamos un poco más baja. Cada vez aumentan más los partos por decisión iatrogénica, entiéndase por iatrogénica, decisión médica. Segunda pregunta importante acá de dilucidar, ¿cómo defino el parto pretérmino? Eso ha sido una controversia desde hace muchos años en todos los países del mundo. No sabemos cómo definirlo, y si no sabemos cómo definirlo, tenemos unos criterios diagnósticos específicos, muy probablemente no vamos tampoco a estar de acuerdo a qué pacientes vamos a beneficiar de un tratamiento adecuado. Acá lo vemos, tenemos una definición conceptual entre la semana 20 y 36 6 séptimos, cualquier parto que salga de manera espontánea en esos días de gestación, y consideraríamos prematuro cualquier embarazo que finalice antes de la 37 semana. Eso significa que el pilar fundamental obstétrico se sigue manteniendo. Nosotros tenemos que saber exactamente qué edad gestacional tiene nuestra paciente. No sé si acá sucede, pero las pacientes le dicen a uno, ¿usted cuántas semanas de embarazo tiene? Entonces ella le dice a uno, pues yo tengo 32 semanas, pero en la ecografía ayer me dijeron que tenía 33 y el doctor en la consulta me dijo que tenía 31. Entonces simplemente hay que educar a nuestras pacientes. Uno no puede tener 3 edades gestacionales, hay que tener una edad gestacional y enseñarles que con la ecografía lo que tenemos es un estimado de las medidas posibles desde el punto de vista estadístico, pero que definitivamente nos vamos a casar con una edad gestacional. Lo que debería decir, lo que yo quisiera como clínico oír de mi ecografía es que me digan, paciente con 32 semanas de edad gestacional, pero tiene una biometría con un percentil tanto, es decir, alto o bajo, de acuerdo a lo que estoy viendo, y no que me cambie la edad gestacional cada que la vea. Por eso en Norteamérica las señoras no saben la fecha de la última regla, a ellas les enseñan es la fecha probable de parto, porque la fecha probable de parto a ellas teóricamente no les cambia, ¿no? A ellas le dicen, su parto va a ser el 18 de junio, eso significa que el 18 de junio va a cumplir 40 semanas, y ella siempre va a dar esa fecha, no va a cambiar, y simplemente el obstetra juega con eso. Importantísimo, nosotros necesitamos la ecografía de 11 y 14 con una longitud craneocaudal adecuada que nos permita tener una sensibilidad muy importante para el cálculo de la edad gestacional. Incluso los últimos estudios nos han mostrado que si tenemos esta ecografía con esas condiciones de media longitud craneocaudal, tenemos una sensibilidad mucho mayor para conocer la edad gestacional que la misma fecha de la última regla. Porque recuerden que a pesar de que las señoras tengan ciclos regulares, medida que solamente equivale a probablemente la tercera parte de nuestra población que sean de ciclos regulares, solamente de esa tercera parte, la mitad ovulan regularmente al día 14. O sea que todas van a tener un par de días de discordancia con respecto a la edad gestacional.
Saliendo de esa definición y claramente establecido que lo que necesitamos es fijar una edad gestacional, entraríamos a ver cómo clasificaríamos el parto pretérmino y más o menos concluimos lo mismo que ya conocemos. Puede ser espontáneo o puede ser parto prematuro 40-45% o el parto pretérmino que se produce tras una ruptura de membranas. Pero recuerden que el parto que se produce después de la ruptura prematura de membranas es motivo de otra discusión. Estas pacientes las excluimos de una revisión como la que estamos haciendo. Y el 30-35% restante equivale a los indicados médicamente, es decir, la señora preeclámptica que usted vio y dejó orden de desembarazar, la señora que rompió fuente y tiene una infección intrauterina, etc. Esas pacientes que usted definió por alguna causa médica y donde el parto muy probablemente sea el tratamiento para sus dolencias. También existen diferentes clasificaciones con respecto a la prematuridad. No hay ningún consenso mundial ni ningún consenso nacional con respecto a estas. Lo más importante es que la que usted adopte siempre la utilice homogéneamente en su población. Más o menos es esta la que usted conoce, de acuerdo a la OMS, de acuerdo a la OPS, de acuerdo al CDC de Atlanta, como vamos a ver ahí. Pero fundamentalmente lo que hay que saber es que hay un pretérmino temprano, hay un prematuro extremo y hay un pretérmino también. ¿Por qué es importante estas clasificaciones? En términos generales, el pretérmino extremo o el prematuro extremo no tiene mayor complejidad para nosotros. Sabemos que es un problema de salud pública, sabemos que es altamente complicado y sabemos que su pronóstico es muy malo. El problema grave es con ese feto que se nos está acercando a ser un pretérmino tardío, 36.9, y va a llegar al término temprano. Recuerden que los estudios del Instituto Nacional de Salud de hace más o menos unos 8 años en los Estados Unidos nos mostraron que esos fetos cercanos al término, pretérminos tardíos, que desembarazaban por solicitud materna o pensando que ya estaban maduros, presentaban unas complicaciones similares a los fetos que tenían 34 semanas. Por ejemplo, en mi país hubo una época en que era en la medicina privada muy frecuente que el ginecólogo desembarazara a su paciente antes de tiempo por solicitud materna, porque la señora tenía miedo a las estrías, porque la señora no quería un parto vaginal, etcétera, etcétera. Esta situación hace que aumenten las cifras de parto iatrogénico, por supuesto, y las complicaciones en la prematurez. Tanto así que en la última década que se instaura este protocolo en los Estados Unidos, no se desembaraza ninguna paciente para una cesárea electiva con menos de 39 semanas cumplidas. ¿A partir de cuándo? De la fecha de la ecografía temprana, de vigilancia 11 a 14 semanas, como lo vimos en la foto anterior. Esto es muy importante que calculemos adecuadamente la edad gestacional y que sepamos que si no tenemos las 37 semanas cumplidas, vamos a tener unas complicaciones en nuestro medio que son similares a las del prematuro o al pretérmino normal. ¿Qué otra manera tenemos para definir un parto pretérmino? Primero tenemos que tener unas contracciones dolorosas, es decir, tenemos que tener una sintomatología manifiesta por la paciente. Pero además de que la señora lo manifieste, tienen que ser evidentes en el examen físico. O uno en el examen físico las vio en la palpación uterina, o uno las vio en la monitoría fetal en el tocodinamómetro. La señora puede sentir una sensación de presión pélvica, puede aumentar o no el flujo vaginal y puede tener un dolor normal. Pero estos son síntomas inespecíficos, no pueden ser considerados criterios diagnósticos, por lo tanto necesitamos buscar algo más objetivo. Y muy probablemente algo muy objetivo es la monitoría fetal, que sabemos que tiene más de 40 años en nuestro medio, tenemos una muy buena experiencia manejando monitoría fetal y muy probablemente vamos a encontrar esto. Si tenemos 2 o más contracciones uterinas en 10 minutos que se asocian a modificaciones cervicales evidenciadas inicialmente por nuestro tacto vaginal, muy probablemente vamos a estar frente a un caso de un parto pretérmino. El 25% de los casos pueden tener esa sintomatología y definitivamente el consenso determinó luego de la revisión que esta sintomatología me va a poder identificar más de la mitad de las pacientes con amenaza de parto pretérmino. Recuerden que el término amenaza de parto pretérmino se acuñó hace más o menos unos 15 años, ¿no? Para los gringos hace más de esa época no existía el término amenaza. ¿La persona está en trabajo en parto pretérmino o no? Posteriormente se identificó que sí aparecía el parto pretérmino como síndrome clínico y definitivamente había signos y síntomas que lo caracterizaban como tal. Vamos a tener entonces siempre cambios progresivos que si no hacemos alguna intervención van a producir mayor dilatación y por supuesto mayor acortamiento que se puede o no correlacionar a la ruptura de membranas. Luego en esta historia clínica nosotros tenemos que hacer la historia clínica completa, evaluar a nuestra paciente en el examen físico en un tacto vaginal y valorar si necesitamos pruebas bioquímicas y la cervicometría ultrasonográfica.
En el tacto vaginal, que ya sabemos que es el método más utilizado, el más fácil, el más barato, tenemos que estar entrenados para hacer un tacto vaginal, tenemos que mirar todas estas características. Mediante una valoración digital seriada, nosotros seríamos capaces de predecir el parto pretérmino. Eso es lo que sabemos de toda la vida. Vamos a ver si nosotros comparamos el método digital con la cervicometría, a cuál le iría mejor. La otra posibilidad es esta. Si nosotros hacemos un tacto vaginal, tenemos el cambio o la variabilidad intra e interobservada. ¿Qué es esto? Que pasa el residente y hace el tacto y dice que la señora está en X centímetros. Cuando pasa el profesor dice una cosa completamente distinta. Esa variabilidad se considera que puede estar hasta en el 25 o 30%, o lo han encontrado así los estudios. De igual manera, la incapacidad de valorar la longitud en cervical y la limitación para mirar el orificio cervical. Luego, lo que se considera en la actualidad el estándar de cuidado con las limitaciones que pueda presentar para poder clasificar mi parto pretérmino en términos de tamizaje en paciente asintomática o de criterio diagnóstico en paciente con síntomas es la cervicometría transvaginal. Recuerde que la cervicometría también se planteó inicialmente transperineal y transabdominal, procedimientos que ya no debemos usar, se le debe explicar muy claramente a la señora, se debe mirar minuto a minuto durante 3 minutos consecutivos y reportar la menor medida y además hacer un test de presión transfrontal. Esa es la manera adecuada de hacer una cervicometría transvaginal. ¿Qué hago con el resultado? Si la señora es asintomática, es decir, la señora va a un examen normal de rutina entre semana 18 o 23, este es el estudio de Nicolaides, donde estoy tamizando el 85% de esas señoras que ya dijimos, busco cómo sería el punto de corte. Fíjense en esta gráfica, que la vamos a leer de derecha a izquierda, acá tenemos la longitud cervical y fíjense que a medida que se acorta el cuello, se va aumentando progresivamente el riesgo. Pero fíjense que el cuello a medida que se acorta, solamente sufre cambios dramáticos entre 20 y 30 milímetros, específicamente 26 milímetros. El estudio original de IAMS del año 97 mostró que el percentil 10 del cuello corto era 26 milímetros. El estudio de Nicolaides que estamos mostrando acá nos muestra que es 25 milímetros más o menos, que es exactamente lo mismo. Uno me está mostrando el percentil, el otro me está mostrando la curva acelerativa en términos de riesgo. Y acá estoy viendo el riesgo que tengo de parto pretérmino. Pero fíjense que después de esos 25 milímetros, cuando yo acorto el cuello a 15, se me potencia completamente el riesgo de parto pretérmino. Significa que las dos medidas que yo debo tener en cuenta acá son 25 milímetros y 15, sobre todo 15 porque después de 15 milímetros tuve que haber hecho una intervención aguda en la paciente, si no me voy a ir para el cielo en términos del riesgo de prematurez y de parto pretérmino. 25 milímetros me va a decir que menos del 1%, más de 25 milímetros me va a decir que menos del 1% de los casos van a tener parto en los siguientes 7 días. El problema es este: cuando encuentro el cuello corto, se me queda corta la cervicometría, en términos de que la mitad me va a parir antes de la semana 34, pero no sé cuándo. Si yo hice ese examen de semana 18 y 23, tengo 12 semanas, un poquito más, para estar pensando en qué momento me va a parir mi bebé y yo puedo intervenir o no la paciente. Aquí es cuando debo hacer intervenciones específicas, motivos de otra discusión. ¿Qué otra cosa se ha mirado en el cuello? Barro amniótico. Esto fue escrito hace más o menos una década y media por Roberto Romero y sus colaboradores, donde encontraban este material ecodenso en la cervicometría y se pensaba que esto podría estar correlacionado con la infección intraamniótica. Luego él metió una aguja, sacó básicamente el material y encontró toda esta serie de bacterias. Ahorita en la actualidad no se considera más que una infección porque no se encuentra una correlación directa entre la infección intraamniótica y el slush o barro amniótico. Este es otro método que se utiliza para hablar la consistencia del cuello, que se llama la consistencia cervical, ICC. Es básicamente mirar lo elástico que es el cuello. Un cuello muy elástico se va a correlacionar con más parto pretérmino, un cuello más sólido, por supuesto que no. Aquí básicamente estamos viendo cómo entra el transductor, aplasta el cuello y calculo un índice específico, también no es motivo de esta charla. Y lo que se está haciendo en la actualidad es esto, elastografía, en el cual calculamos la capacidad elástica de las fibras que estamos viendo en grises y en colores. Depende, por supuesto, de la práctica, depende, por supuesto, de la capacidad del aparato de ultrasonido que estemos usando, y de acuerdo a eso vamos a caracterizar el cuello. Sin embargo, solamente se han escrito unos 10 a 12 artículos al respecto y no hay un consenso en este momento. A hoy, el consenso determina que definitivamente la mejor manera para valorar el riesgo de parto pretérmino en la paciente asintomática es la cervicometría, y la mejor manera de evaluar la paciente sintomática en términos de lo que se escapa al tacto vaginal es la cervicometría también. ¿Cuáles son los objetivos entonces después de un parto instaurado, de un trabajo de parto instaurado de la topólisis? Esto es lo que yo quiero cumplir con una topólisis. Lo que se salga de esto es diferente.
Una tocolisis debe durar 48 horas porque ese es el tiempo que yo necesito para madurar mi bebé y darle neuroprotección. Después resuelvo el problema. Si la señora duró más de 48 horas, ya no necesito más tocolisis. Tengo que mirar qué otra cosa está pasando y replantear mi problema. Ahora, tengo muchísimas herramientas en el sulfato de magnesio, que es una medicación que usamos desde hace muchos años, tanto para la preeclampsia como como tocolítico. Nos ha mostrado la experiencia que a partir de esa base es que comparamos con los otros diferentes. Luego vienen los anticálcicos, específicamente la nifedipina. Y este estudio, que es el Apostel tercero, nos está mostrando una comparación entre nifedipina y antagonistas del receptor de oxitocina, vermigracia este atosivan que estamos discutiendo hoy. Los primeros estudios que yo pude revisar, me acuerdo mucho cuando recién estaba egresado de perinatólogo hace unos 15 años o un poco más, nos mostraban que definitivamente el futuro estaba en eso. Si yo lograba inactivar los receptores de la oxitocina, muy probablemente iba a poder inactivar la situación del parto preterno. El problema es que claramente está determinado que en el embarazo a término la oxitocina es el desencadenante principal endógeno del trabajo de parto pretérmino, pero no así está determinado en el parto pretérmino como tal. De esa manera, entonces, si yo comparo la nifedipina con respecto a la tosivan, si usted se fija en la curva, vamos a tener una eficacia muy similar. Es decir, en este estudio, tanto la nifedipina como el atosivan tuvieron la misma efectividad en términos de tocolisis, es decir, por el uso de 48 horas para poder lograr el tiempo necesario para maduración pulmonar y, por supuesto, en ese momento no se usaba la neuroprotección, intervención que venimos usando desde el MACPAI, o sea, hace más o menos una década. ¿Considera usted que la tocolisis de mantenimiento es una herramienta útil para la disminución de la tasa de parto pretérmino? ¿Cuál es la tocolisis de mantenimiento? Es esa señora que tratamos en el consultorio o tratamos hospitalizada, se fue para la casa y usted la mandó con una pastilla de nifedipina, sea de 10 miligramos cada 8 horas o sea de 30 miligramos oros de liberación lenta por la noche. Esa pastilla, claramente los estudios demuestran que lo que hizo fue maquillar su tranquilidad y maquillar a la señora para que se vaya tranquila para la casa pensando que está siendo bien tratada. Definitivamente esto aumenta la tasa de reacciones adversas. Recuerda que la nifedipina, siendo un anticálcico, produce alteraciones de la tensión arterial, alteraciones cardíacas, taquicardia, dolor de cabeza, produce rush y sensación de calor. O sea, es una medicación que va a producirme ciertas consideraciones dentro de lo que es el manejo de la paciente. Luego, se determina, de acuerdo a la revisión, que definitivamente no existe ninguna indicación para tocolisis de mantenimiento en la obstetricia actual. Usted debe dar la tocolisis con esos objetivos claros y si definitivamente los cumplió, ya debe, por supuesto, cambiar de situación. ¿Cuál es el mecanismo de acción de la tosivan? Claramente es una pregunta teórica que todos nos conocemos. Básicamente es un antagonista selectivo del receptor de oxitocina vasopresina. Esto por la analogía que tiene la oxitocina en su producción en la neurohipófisis. Compiten básicamente por la oxitocina y se unen y bloquean el receptor. De esta manera, en teoría, no voy a tener oxitocina actuándome sobre el receptor uterino, voy a disminuir los niveles de calcio intracitoplasmáticos y eso hace que la fuerza de contracción inicialmente disminuya su frecuencia, disminuya su fuerza y disminuya su efectividad. Si a eso le sumara que yo tuviera una señora con un nivel de progesterona más o menos adecuado, que hubiera identificado en la semana 23, teóricamente yo voy a tener una dupla maravillosa, dupla que aún no podemos nosotros entender. Adicionalmente, vamos a tener un efecto sobre las prostaglandinas que ya sabemos que son las responsables de la maduración cervical, que nos cambian claramente ese porcentaje de colágeno y agua que vamos a tener durante el transcurso de la gestación y que se debe hacer manifiesto después de la semana 37. La pregunta sigue siendo, ¿por qué algunas señoras me maduran el cuello antes de tiempo, me acortan el cuello y me dan factor de riesgo para parto pretérmino? O sea que en teoría, si yo estoy tratando específicamente esa causa, los antagonistas del receptor deberían ser mucho más efectivos que otra medicación. Sin embargo, no se ha comprobado en ningún estudio que sea más efectivo. Se ha comprobado que es tanto o más efectivo y en ese caso mi pregunta sería, ¿cuál de las dos medicaciones o de las 3 o de las 4 que yo tengo para usar sería mucho más segura? Debería escoger entonces la que tenga menos reacciones adversas. Por ejemplo, si yo tuviera una paciente para tratar con un sulfato de magnesio como tocolítico, la mayoría de los estudios de 5 años para adelante nos están mostrando que como tocolítico no tiene un efecto que cumpla las consideraciones de un tocolítico ideal. Si lo enfrento a la nifedipina, veo que bueno, me puede servir por las 48 horas. ¿Qué tendría yo que comparar? La efectividad y la seguridad de la medicación con respecto a la mamá y al feto. Aquí, por ejemplo, se mira nuevamente en este estudio la seguridad de la oxitocina, perdón, de la tosivan
mirándola con otras dosis alternativas de otras medicaciones. Se incluyeron 742 mujeres en estas edades gestacionales. Fíjense que son edades gestacionales tardías. Esa es otra consideración importante. Se supone que los receptores de oxitocina aparecen ya en el tercer trimestre y cada vez van aumentando a medida que aumenta la edad gestacional. Entre más madura esté esa fibra miometrial y más receptores de oxitocina tengo, pues mejor voy a tener un efecto del atosiban o del antagonista de oxitocina. En ese orden de ideas, entre más tardío sea el parto pretérmino, teóricamente mejor reacción voy a tener. Luego sería una medicación importante cuando estoy enfrentándome a embarazos un poco más altos y lejanos, pues, por supuesto, de esta situación. En este estudio se concluye que el atosiban puede ser tanto o más efectivo en términos de encontrar un tocolítico que cumpla el perfil de seguridad dentro de lo que yo busco con el objetivo de la tocolisis y por supuesto tendría menos efectos secundarios, aunque también existen y ya los vamos a discutir más adelante. Su efectividad además va a ser mucho más evidente si yo tengo un embarazo mayor de 28 semanas. ¿De acuerdo? Esto, por supuesto, abre un espectro de indicaciones, por ejemplo, los aspectos en terapia fetal, cuando nosotros estamos tratando pacientes, por ejemplo, yo que me dedico a esa área de la medicina materno-fetal, para mí es una muy buena alternativa para poder tratar embarazos que tienen una situación de una anoxia iatrogénica, porque nosotros estamos invadiendo el medio uterino con diferentes aparatos, con diferentes instrumentos, y esto hace que me aumente la tasa de parto pretérmino. ¿Cómo se administra? El atosiban viene en ampollas, ahí creo que les entregaron un papelito. Acá lo importante es saber varias cosas. Primero, necesito saber cuántos miligramos le voy a dar a la paciente. En general, en las primeras 3 horas a la señora le estoy dando 20 miligramos por hora. La dilución, usted le puede decir a la enfermera jefe que tiene mucha más experiencia en las matemáticas que uno para armar la dilución en las bolsas, hay muchas maneras para hacerlo. Y después de dar esos 60 miligramos en las primeras 3 horas, entonces vamos a dar 300 miligramos más, pero tenemos que bajar la infusión para darlas en 45 horas. ¿Por qué son 45 horas? Porque nosotros estamos considerando 48 horas, que es lo que necesitamos para lograr madurar los pulmones y dar neuroprotección. Entonces ahí me daría 360 miligramos para 48 horas divididos de esa manera, en una dosis inicial que se puede dar una infusión o en un bolo directo y el resto lo vamos dividiendo en ese tiempo. Los detalles de lo mismo lo puede usted revisar, es una pregunta netamente teórica. ¿Qué tengo que tener aquí en cuenta? Esto que dice acá. No debo exceder las 48 horas iniciales, debo reevaluar mi paciente y los estudios me están mostrando que no se pueden dar más de 2 o 3 ciclos. Si yo estoy dando 2 o 3 ciclos de estos, o la señora no tiene un parto pretérmino, o fracasé en mi intento para poder saber si evité o no los cambios cervicales y el producir un feto prematuro. Si yo excedo la dosis, voy a tener 2 problemas. Uno, puedo aumentar la tasa de reacciones adversas, puedo aumentar el riesgo de muerte intrauterina, no per se por el atosiban, sino per se por la prematurez en sí. No hay ningún estudio que me muestre que definitivamente un tocolítico de estos, como sí sucedió por ejemplo con los betamiméticos y los embarazos gemelares, que estaban contraindicados, no solamente en los embarazos dobles, en los poligramios, sino también los pacientes que tuvieran diabetes gestacional, los cuales las crisis de hiperglicemia iban a ser mucho mayores, sino que definitivamente la mayoría de la mortalidad acá se presenta por la inmadurez del feto y la mala adaptación intrauterina, sobre todo en los fetos con insuficiencia placentaria. ¿Cuáles serían las indicaciones entonces de este grupo de medicamentos? En general, se considera que es un medicamento de elección cuando tenemos amenazas de parto pretérmino por encima de las 28 semanas. Lo que nosotros encontramos en general en los estudios es que no hay estudios con mujeres menores de 18 años. Todas las mujeres que entraron en los estudios fueron de 18 años para adelante. Esto puede ser una ventana importante a futuro porque, por lo menos en mi país, la tasa de embarazo de los adolescentes es medianamente alta. Estuvo hasta el 17% y lo logramos bajar así un poco el año pasado a 15%, que sigue siendo un exabrupto. No sé acá de cuánto sea, pero debe ser algo muy parecido. Es decir, tenemos un grupo de pacientes vulnerables porque la edad materna se correlaciona, por supuesto, a la aparición de estas pacientes. Lo otro es la maduración pulmonar, 34 a 36 semanas. Ya vemos que entre más tardío sea el pretérmino, mejor voy a encontrar un efecto en ellos. Que tenga, por supuesto, una definición clara, objetiva, de lo que es el trabajo de parto pretérmino, que sea mayor de 18 años a la fecha,
Si lo va a usar uno en niñas menores, tiene uno que evaluar, probablemente mediante un comité médico, y evaluar verdaderamente el beneficio de la medicación, porque no hay una droga que diga que no, pero tampoco hay una droga que lo respalde completamente. Y por supuesto que no tenga un trabajo de parto, una dilatación que ya esté pasando hacia fase activa en su trabajo de parto. Por supuesto que las variables hemodinámicas fetales no me estén mostrando una infección intrauterina, o sea, tenemos que tener una fetocardia normal. El atosiban teóricamente se podría utilizar en pacientes con patología subyacente que contraindique o en cuyo manejo sea muy complicado el uso de betamiméticos, como en las diabéticas y en la patología cardíaca materna previa. Recuerden que en la patología cardíaca materna previa muy probablemente nosotros no estemos usando la nifedipina ni el sulfato de magnesio. De hecho, el sulfato de magnesio nosotros lo usamos hace mucho tiempo para eso. Y en la diabética, por supuesto, el betamimético está contraindicado porque es un hiperglicemiante, como todos ustedes conocen. Estas son las contraindicaciones absolutas de autoinhibir. Fíjense que las pusimos como de atosiban, pero en general uno no hay un autoinhibir con ninguna medicación, aparte de estas, este grupo de pacientes. Nosotros no autoinhibimos una paciente que tenga un mal formado, incompatible con la vida, ridículo. Una con ruptura de membrana, no autoinhibimos. Una muerte fetal, no autoinhibimos. Entonces digamos que no son contraindicaciones específicas de esta medicación, sino que son contraindicaciones que el consenso determinó eran para todas las, por supuesto, situaciones de uteroinhibición. En las menores de 18 años, como ya comentamos, no encontramos una indicación clara, no hay estudios suficientes que avalen su uso y muy probablemente haya estudios en la actualidad. Revisé la página de Clinical Trials la semana antepasada y no encontré ningún estudio que estuviera en este momento reclutando pacientes adolescentes. Valdría la pena ver si en el futuro incluyen estas mujeres. ¿Qué precauciones hay que tener? Las mismas que tenemos para prácticamente todas las pacientes que pensamos en una autoinhibición, que estarían básicamente en las contraindicaciones. ¿Y qué puede producir la sodificación? Esto que vemos acá. El 14% de las pacientes puede presentar náuseas o vómito durante el bolo de impregnación, pueden presentar cefalea, emesis, rubor, esto lo presentan en menos del 5% de las pacientes, o sea que sigue siendo una medicación muy segura, y puede presentar una reacción en sitio de inyección también en menos del 1%. Hiperglicemia 1 a 10%, que es más o menos la mitad o un poquito menos de lo que se presenta en las pacientes con betamiméticos. Acá simplemente en reacciones adversas, muy importante conocer los estudios en los cuales encontraron algunos casos de muerte fetal, en los cuales no se comprobó que fueran por el uteroinhibidor, sino que básicamente eran por la patología de base, ya que todos esos pacientes se asociaron a infección y prematuridad comprobada en esos casos. La mayoría de los recién nacidos prematuros extremos menores de 26 semanas en este grupo se asignaron al grupo de atosiban, por lo tanto la diferencia en mortalidad podría atribuirse a la menor edad gestacional que presentaron el grupo control. Adicionalmente recuerde que lo vamos a usar generalmente en pacientes que tengan mucho más de las 26 semanas. ¿Cuál es el perfil de seguridad materna, fetal y neonatal del atosiban? El atosiban ha demostrado ser comparable a cualquiera de los uteroinhibidores con los cuales se comparan los estudios. Otro que no he mencionado es la comparación con la indometacina. No sé si acá usan indometacina o AINES para uteroinhibir. ¿Sí lo tienen en supositorio? ¿No? ¿Lo tienen que vía oral? Bueno, entonces nosotros no lo tenemos. Nosotros tenemos indometacina vía oral. No lo usamos por el riesgo de cierre del ducto arterial y los cambios hemodinámicos que se puedan presentar en un momento determinado en el feto, que superan la mitad de los casos. Entonces, como no tenemos el supositorio, si nosotros lo comparamos con el supositorio, muy probablemente sea muy similar en términos de la seguridad que se ofrece. El atosiban no se ha encontrado con una relación con alteraciones hemodinámicas fetales o alteraciones, por supuesto, que tengan que ver directamente con alteraciones materno-fetales específicas en este momento. Entonces, ¿en qué escenario clínico nosotros indicaríamos un medicamento de esta línea? Dados los beneficios que se encuentran, por supuesto, y comprobado que es comparable a los mejores tocolíticos que existen en el mercado, muy probablemente la respuesta está dada en la seguridad que yo tenga para mi paciente, tanto madre como bebé. Esto es lo principal. Segundo grupo importante, los embarazos gemelares, porque los embarazos gemelares tienen una causa muy distinta de parto preterno. Los otros son las importantes distensiones uterinas y, sobre todo, si la nifedipina es el que más usamos, sobre todo en dosis de choque,
aquellas patologías o aquellas pacientes en las cuales la nifedipina no está indicada o no esté completamente indicado su uso en términos de seguridad por alteraciones cardiovasculares o por algún tipo de síntoma que se presente, pues definitivamente es el grupo para elegir. El éxito terapéutico de esta medicación entonces se define como el lograr prolongar el parto en 48 horas, que ya lo vimos que en la mayoría de los estudios publicados aparece igual que la nifedipina, que yo tenga ausencia de parto después de 7 días del inicio del tratamiento, que no necesite un tocolítico alterno y que definitivamente con ese me vaya a quedar. En términos de la utilidad de la Tosiban en la cirugía fetal, aquí sí no existe consenso internacional. Nosotros determinamos que la Tosiban es una muy buena opción en los pacientes que llevamos a cirugía fetal, específicamente por 3 estudios que hay en pacientes que fueron llevados a cirugía correctiva de mielomeningocele prenatal, por supuesto porque se hace entre 26 y 28 semanas, y en estas pacientes logramos una mejor, tolerancia a la medicación. En mi unidad es el que utilizamos para no solamente estos casos, sino para los casos de fetoscopia, hernia fragmática, teratoma sacrococcigio, cualquier situación que sea susceptible de cirugía fetal, generalmente lo medicamos con Tosiban de manera profiláctica. También es importante que no existe ningún estudio para cirugía fetal, y no habrá, porque los casos son tan pocos en el mundo que nunca va a haber la manera de que yo pueda matemáticamente asignar al azar 2 grupos diferentes para poder mirar cuál va a ser el verdadero problema con la cirugía fetal. Recuerde que las pacientes que llevamos a cirugía fetal tenemos 2 enemigos claros y por eso es tan importante probar este tipo de medicaciones. Uno, tenemos el 30% de tasa de ruptura de parto preterno, que lo hemos logrado disminuir al 9.8%. que es más o menos lo que maneja cualquier unidad de medicina de cirugía fetal del mundo. Y en segundo lugar, el 15% de ruptura de membrana. O sea, eso es porque estamos haciendo una anoxa en el útero. ¿De acuerdo? Los autores sugieren que la Tosiban es mucho más seguro en términos de cirugía fetal que usar el sulfato de magnesio. Ahora, nosotros usamos el sulfato de magnesio para otra cosa, que es la neuroprotección en este tipo de pacientes, en caso de que pensemos que lo vamos a desembarazar, en caso que no queremos cuando tenemos una cirugía fetal. Creo que al finalizar de esta charla conocimos la utilidad verdadera de la Tosiban, sabemos cuáles son los escenarios clínicos donde lo podemos tener, sabemos que no es un mito, sabemos que es una realidad tenerlo en el arsenal, que lo tenemos que tener en cuenta, tenemos que escoger cuál es la paciente que se va a beneficiar de ella. Sabemos cómo funciona y cuáles son las bases del trabajo de parto pretérmino. Tuvimos una disertación muy interesante acerca de lo que es la prematurez y el problema de salud pública en nuestro medio. Sabemos cuáles son las situaciones especiales y creo que adquirimos herramientas para decisiones oportunas y poder tener caritas como estas, aunque ya sabemos que las estadísticas no mienten y también tenemos otro tipo de pacientes. Estos son mis mails por si alguno quiere anotarlo y comunicarse conmigo, y quedo abierto ahora para cualquier tipo de pregunta o cualquier inquietud o comentario que me quieran hacer, y si puedo, con mucho gusto les voy a responder. Muchísimas gracias por su atención y quedo atento a cualquier inquietud. Buenas noches. De Laboratorio Ferri, muy agradecido por la oportunidad que nos dan de participar de este tipo de eventos y de traerles información actualizada y expertos que sé que le van a colaborar tanto a nivel de personas con mucha experiencia como personas jóvenes que necesitan este tipo de retroalimentación y conocimiento científico. Muchas gracias.